Hola, soy Stephanie. Hola, soy Josué. Somos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sede Morona Santiago, carrera de zootecnia, PAO 5. Y hoy le vamos a hablar sobre la gluconeogénesis y sus etapas. De la materia de nutrición animal. La gluconeogénesis es la formación de la nueva glucosa a partir de los compuestos no carbohidratos. El proceso de la gluconeogénesis trata de la transformación de piruvato en fosfoenolpiruvato a transformación de fosfoenolpiruvato en fructosa de 1,6 de bifosfato a transformación de fructosa 1,6 de bifosfato en la glucosa. Como primera etapa tenemos la transformación del piruvato en fosfoenolpiruvato, que nos dice que en presencia de la enzima piruvato carboxilasa cataliza la unión del piruvato con el CO2 utilizando un ATP y requiriendo una coenzima de biotina, y este proceso se realiza en la matriz mitocondrial de la célula. El oxalacetato es producido en la mitocondria. La membrana mitocondrial es impermeable al oxalacetato. Existe un transportador de malato a la membrana mitocondrial. El malato deshidrogenasa transforma el oxalacetato en malato y viceversa. En esta etapa también tenemos la transformación del oxalacetato en fosfoenolpiruvato, que nos dice que en presencia de la enzima carboxilasa que se transforma en oxalacetato, el oxalacetato en fosfoenolpiruvato, que libera esto una molécula de GDP y una molécula de CO2. Bueno, como etapa 2 tenemos la transformación del fosfoenolpiruvato en la fructosa de 1,6 bifosfato. En la la enolasa cataliza la transformación del fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato con una molécula de agua. También tenemos en esta etapa que es en presencia de la enzima fosfoglicerato mutasa, que esta transforma el 2-fosfogliceraldehído en 3-fosfogliceraldehído. Y es una vía de doble ruta. La fosfoglicerato quinasa transforma al 3-fosfoglicerato en 1,3 bifosfoglicerato. Este proceso utiliza un ATP y libera un ADP. También tenemos en esta etapa que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa transforma el 1,3 bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato más un fosfato inorgánico, que esta ingresa una molécula de NADH más H y se libera una molécula de NAD. Bueno, la triosa fosfato isomerasa cataliza la transformación de gliceraldehído 3-fosfato en un dihidroxiacetona fosfato. También nos dice que como son dos grupos de piruvato que se han iniciado paralelamente, estas reacciones que nos da de un piruvato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y de otro piruvato nos dice que se transforma en dihidroxiacetona fosfato. La aldolasa cataliza la unión de del gliceraldehído de 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato para formar la fructosa de 1,6 bifosfato. En este proceso, en presencia de la enzima aldolasa, se unen los carbonos para formar una molécula de 6 carbonos que es llamada la fructosa 1,6 bifosfato. En la tercera etapa también tenemos la transformación de fructosa 1,6 bifosfato en la molécula de glucosa. La enzima fructosa 1,6 bifosfatasa en presencia de una molécula de agua nos transforma la fructosa 6-fosfato más un fosfato inorgánico. La fosfohexosa isomerasa cataliza la conversión de fructosa de 6-fosfato en glucosa de 6-fosfato. En esta etapa también tenemos que la glucosa 6-fosfatasa, que la enzima cataliza la conversión de la glucosa 6-fosfato y en una molécula de glucosa, que este proceso ocurre en la luz del retículo endoplasmático liso. Para tener acceso a la fosfatasa, la glucosa 6-fosfato debe pasar a través de la traslocasa específica de la membrana del retículo endoplasmático liso. Para tener acceso En este proceso podemos ver que una molécula de glucosa de agua más una molécula de glucosa 6-fosfato que se une a la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima
y esto como resultado nos da una molécula de fosfato o fósforo más una molécula de glucosa. Bueno, como comparación de la glucólisis y la gluconeogénesis, pues podemos decir que en la glucólisis genera 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa, con una ganancia de energía. En cambio, en la gluconeogénesis forma de 2 moléculas de piruvato a una glucosa con un gasto de energía.